sencillo, pero que en ocasiones me parece que no caemos mucho en cuenta, ¿vale? Ok, nos vamos. A ver, en ocasiones me doy cuenta que en la vida vamos repitiendo diferentes tipos de patrones que nos llevan a un punto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Si dentro de 10 años tú quieres un árbol, ¿qué debes hacer hoy? Plantarlo. Pero si hoy quieres un árbol, ¿qué tendrías que haber hecho hace 10 años? Haber plantado un árbol, ¿verdad? Y en la vida, ya sea por influencia genética, es decir, de tu familia, o social, el lugar donde te criaste, el contexto o el círculo donde comúnmente nos movemos, crean en nosotros conductas que determinan nuestro destino. Es decir, de alguna u otra manera tú y yo somos influenciados, ya sea por el contexto familiar o por el contexto social en el cual cada uno de nosotros se va desarrollando. De esa manera, esa influencia genera en nosotros decisiones, pasos que damos y que quieras o no van a determinar nuestro destino. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Voy a poner un ejemplo para que sea más clarificado, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso, pensando en esto, provengo de dos ámbitos genéticos, ¿vale? Por ejemplo, por un lado están los Olortegui, que son de mi familia, y por otro lado están los Roca, que soy Olortegui y Roca, ¿vale? Y que yo sepa, en mi árbol genealógico, los Olortegui siempre fueron gente muy alegre, de verdad. Yo igual por ahí caigo, no sé si caigo o no, pero fueron gente muy alegre, pero ¿sabes una cosa? Un patrón que se fue repitiendo, que tuvieron muchos problemas con el alcohol, ¿vale? No todos, obviamente, pero tuvieron problemas con el alcohol. Y por otro lado, los Roca, en este caso, viendo un poco nuestro árbol genealógico, son gente muy trabajadora, gente que de alguna u otra manera siempre fue tirada para adelante en el ámbito del trabajo, ¿verdad? Pero también tuvieron muchos problemas en el ámbito del suicidio, por ejemplo. El estrés, la ansiedad, le generaba a tal punto en varios ámbitos de mi familia, que inclusive mi abuelo tomó esa decisión. Eso ya lo contaré en otra historia, pero tomó esa decisión de alguna manera. Y se han ido repitiendo esos patrones de la depresión que constantemente se van generando en ellos, ¿vale? No todos obviamente, pero hay aspectos de esto, ¿no? Entonces muchos de ellos, por ejemplo en el caso de los Roca, buscaban refugio en el trabajo, pero se deprimían por las crisis que comúnmente la vida trae. Porque en esta vida está llena de crisis, llena de momentos complicados, difíciles, ¿verdad? Entonces ese es mi árbol genealógico, mi genética, mi familia, los Olortegui y los Roca. Pero otro lado tenemos el contexto social, ¿vale? Por ejemplo, yo me crié en el Perú de los años entre los 90 y el 2007, ¿vale? En un barrio donde había de todo. Desde chicos que se perdían por el mundo de la droga, hasta chicos que salían adelante con esfuerzo también. Además viví una gran época donde el gobernante, no sé si habéis escuchado una vez aquí, era Fujimori, que era básicamente alguien que había acabado con el terrorismo en el Perú, pero luego, como no sé si la mayoría, pero yo se fue por el camino de la corrupción, pero este hombre había erradicado el terrorismo en el Perú, al punto de que era prácticamente un dios allí. Todas las personas que habían vivido ese lapsus del terrorismo en el Perú lo veían a él como una especie de salvador. Entonces, me crié en esa línea, ¿no? Ahora, ¿por qué te cuento esto? Tú me dirás, ¿por qué me estás contando esto? Porque cuando nos encontramos con Dios, Dios no solamente sabe de dónde venimos, sino que además quiere mostrarnos su gracia y gloria para que tú y yo seamos agentes de bendición. Ahora, la clave es darnos cuenta. ¿Y por qué digo darnos cuenta? Porque muchas veces parece que muchas veces, no sé si te ha pasado, que vas en el ritmo de la vida y no nos detenemos a observar, no nos detenemos a meditar, no nos detenemos de alguna manera a ver qué es lo que está pasando en nuestro entorno, de dónde venimos, que por cierto, Dios ya lo sabe, y en el contexto donde nos encontramos, que por cierto, Dios también ya lo sabe. ¿Vale? De hecho,
Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y este es el texto donde me gustaría ir ahora mismo. Números, capítulo 11, del 1 al 6, ¿vale? Ahí donde estás, busca en tu Biblia. Y si no, me saldrá en la pantalla también. Números, capítulo 11, del 1 al 6. He titulado este mensaje Pasando de la queja a la adoración. Y ahora vamos a descubrirlo por qué, ¿vale? Pasando de la queja a la adoración. ¿De qué eres más tú? ¿De la queja o de la adoración? De los que adoran. Hoy lo vamos a descubrir, ¿vale? Números 11, del 1 al 6, ¿vale? Dice lo siguiente. Así dice la palabra del Señor. Dice, un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos, el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y éste oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. Por eso en aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, pues el fuego del Señor ardió entre ellos. Al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Que este tiempo seas tú hablándonos, ministrándonos a cada uno de nosotros y trayéndonos esa verdad, ese alimento espiritual que encontramos en las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Aquí es la historia del pueblo de Israel, ¿vale? Y el pueblo de Israel, en este momento puntual, te comento lo que está ocurriendo, ¿vale? Dios había libertado al pueblo de Israel, lo había sacado de la servidumbre, de la esclavitud, que había estado durante mucho tiempo en Egipto, los había liberado con un propósito, llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, ¿vale? Y en el proceso que están viviendo, cada uno de ellos empiezan, no solamente en Números, si vas a Éxodo y todos estos libros del Pentateuco, te vas a encontrar un pueblo que constantemente se queja del proceso en el cual están sumergidos. Por eso te hacía la pregunta antes, ¿tú eres qué? ¿Cómo eres tú en los procesos? ¿Eres de aquellos que se quejan o aquellos que los ve como oportunidad para adorar y bendecir el nombre del Señor? ¿Vale? Ahora, el pueblo aquí se quejó de la comida que recibían de parte de Dios. De hecho, el final del texto que acabamos de leer dice lo siguiente: y no vemos nada más que este maná. O sea, en otras palabras, ¿vale? Se quejaron de lo que un día había sido puesto como bendición, ahora... ¿No se me escucha? Perdón. Ok, retomamos, ¿vale? Entonces, en otras palabras, se habían quejado de lo que un día fue de bendición para su vida, ahora se había convertido en una carga. ¿Sabes? En Éxodo, lo vamos a ver, cuando el pueblo también está camino a la ruta de la tierra prometida, empiezan a quejarse. Uy, en Egipto es que nos has traído aquí para matarnos de hambre, en Egipto teníamos comida, pero en Egipto eras esclavo. No caían en cuenta de esto. Entonces, ¿Dios qué hace? Pues hace brotar no, les provee el maná, este alimento, ¿vale? Y por otro lado, carne de codornices, ¿no es cierto? Entonces, ellos lo habían visto como una especie de provisión. Pero ahora en Números, esta provisión que había sido una bendición para ellos, se convierte en carga. Ay, en Egipto teníamos pescado, cebollas, ajo, puerro, pero ahora solo tenemos este maná. ¿Sabéis, hermanos? En ocasiones somos así también. Cuando perdemos la perspectiva, pensamos que la bendición de ayer se convierte en la carga de hoy. ¿Cuántas personas hemos conocido, por ejemplo, que han orado por un trabajo? Dios le provee el trabajo y luego, qué carga, levantarme a cierta hora. Madre mía, qué marrón. Señor, provéeme de una iglesia,
qué bendición en la iglesia, estoy sirviendo tal, no sé qué, pero luego, qué marrón levantarme tan temprano para llegar pronto. Señor, haz algo en mi vida. Y esas oraciones que lanzamos, ¿verdad? Y esa bendición que en un momento puntual fue, somos tan expertos en perder la perspectiva de lado y hacer que esto se convierta en una carga. Y esto es un llamado de atención. Esto es un llamado de atención, ¿vale? Porque en ocasiones pensamos que Dios es como el genio de la lámpara o Papá Noel que viene a traernos los regalos porque nos hemos portado bien. Y eso es un error, eso es algo muy infantil, muy inmaduro. Y Dios nos lleva a la madurez constantemente. Dios, de hecho, quiere enseñarle a su pueblo que Él está con ellos en todo momento. Así que hoy quiero compartir 3 principios acerca de cómo pasar de la queja a la adoración. Este pueblo, tristemente, se quejó, ¿vale? Y le costó pasar a esa adoración. Número 1, tenemos que entender que el desierto tiene propósito. No sé si estás atravesando un desierto, y un desierto no en forma literal, sino es ese estado de la vida, esa etapa de la vida, donde parece ser que no hay nada a tu alrededor, donde parece ser que es como que estás remando contra corriente y no tienes esos resultados que muchas veces esperas. Esto va para aquellos que han puesto su confianza en Dios y caminan por fe, y en ocasiones hablo con personas que es verdad, están atravesando por crisis y muchos de ellos son hermanos muy fieles, que aman a Dios, que caminan en la verdad del Señor, pero muchas veces me preguntan, ¿qué hice mal? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿No? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué mi familia está en crisis? ¿Por qué mis hijos son rebeldes? En fin, muchos de estos asuntos, ¿no? Y la respuesta, no hay una respuesta sencilla para esto, porque probablemente no hiciste nada mal, entiendo yo. Así que no busques culpables, porque muchas veces buscamos esa tuerca que le falta a nuestro castillo para que ajuste. Y no es necesario buscar ese tipo de culpables, sino sigue caminando, sigue avanzando, sigue confiando, porque el desierto, o mejor dicho, porque detrás del desierto hay una tierra prometida todavía por alcanzar. Ahora, este texto nos enseña también que en el desierto tenemos que tener cuidado con perder la perspectiva de aquello que fue de bendición, ahora lo veamos como una carga, como lo que decíamos anteriormente. No sé si alguna vez has oído ese tipo de oraciones absurdas, ¿no? Señor, yo he oído, de esta iglesia no pasa, ¿vale? En esta iglesia no pasa porque todos sois súper maduros, pero he oído estas oraciones que a lo mejor, de verdad, o sea, lo he oído. Señor, si yo me gano la lotería, te prometo que el 10% lo voy a ofrendar para la iglesia. Te lo prometo. Señor, madre mía. Y en ocasiones pensamos que en el ámbito de la fe funciona como en el ámbito del mundo. Queremos esa garantía para quejarnos si las cosas no funcionan o no resultan como nosotros queremos. Y sabes, una noticia, si te ganas la lotería, no sé si la juegas, ¿vale? Pero probablemente si te ganas, si tienes este tipo de perspectiva, de pensamiento, es porque probablemente estás generando un corazón interesado, porque la generosidad empieza en lo poco. La generosidad empieza en lo poco. Y ahí donde tú eres fiel en lo poco, el Señor es fiel en lo mucho siempre. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado de esto? Empieza a caminar en pos de la palabra de Dios. Pero para ello tienes que conocerla. Para ello tienes que pasar tiempo con la palabra. Muchas veces, hoy lo hablaba con Antonio, las personas muchas veces están interesadas en buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sabéis cuál es la voluntad de Dios para vuestra vida? Buena, perfecta y agradable. Perfecto, sí. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios está en su palabra, ¿verdad? Es decir, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, pues pasa tiempo con la palabra de Dios y ahí la vas a encontrar. Así que recuerda que el desierto tiene un propósito. Y no sé si estás atravesando por un desierto ahora mismo, pero lo que sí sé es que detrás de esto hay un propósito. El pueblo de Israel tenía el propósito de llegar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. ¿Para qué?
para ser de bendición a todas las naciones. Y ese es también el propósito hoy para la iglesia, el poder ser de bendición a todas las naciones. ¿Vale? Lo segundo, no menosprecies los procesos. No menosprecies nunca los procesos. El escritor de Eclesiastés nos recuerda que hay un tiempo para todo. Tiempo para llorar, tiempo para construir, para destruir, tiempo para... ya no me acuerdo de los tiempos, pero bueno. Hay un tiempo para todo, ¿vale? Eso, vosotros lo sabéis mejor. Hay un tiempo para todo, ¿verdad? Por lo tanto, hay un llamado a honrar cada uno de los tiempos. Es decir, si tú estás viviendo en un tiempo donde probablemente es un tiempo todavía de sanidad para tu vida, no puedes vivir ya en el tiempo donde probablemente quieres ya que las cosas, obtener ciertos resultados concretos, ¿vale? Por ejemplo, yo antes de casarme tenía con Dávila, nuestra etapa era de noviazgo, ¿de acuerdo? Una vez que nos casamos, pasamos a la etapa del matrimonio. Eran dos tiempos diferentes. En alguno tenía algunos privilegios y derechos y responsabilidades, pero en el otro todo lo contrario, otros privilegios, otras responsabilidades y otros derechos. Es decir, en mi etapa de matrimonio no puedo vivir bajo la misma etapa del noviazgo, ¿verdad? Pero es que en ocasiones, por no examinar el proceso en el cual nos encontramos, muchas veces tropezamos en esas facetas de la vida. Si yo hiciese una encuesta hoy a cada uno de vosotros, ¿qué necesitas para ser feliz? Si tuviéramos que ponerte una hoja ahí, en blanco, o en el móvil, en las notas, ¿qué necesitas para ser feliz? ¿Qué pondrías? No me respondas, ¿eh? ¿Pero qué pondrías? Y esto es lo que nos dice la Escritura. Donde está tu corazón, está tu tesoro. ¿Qué necesitas para ser feliz? ¿Sabes? Lo único que necesitaba el pueblo de Israel era confiar en el Dios de los procesos. Hoy vivimos en una sociedad totalmente líquida que no le gustan los procesos. Hay gente que invierte en la bolsa, en Bitcoin. ¿Habéis visto esos anuncios de YouTube que dicen aprende inglés en 3 días y serás un crack en el inglés? ¿O habéis escuchado en los anuncios, invierte en Amazon y hace 20 años si hubieras invertido 200, ahora tendrías 200.000? Y claro, la gente se vuelve loca y dice, oh, yo quiero esto. Claro, yo quiero esto, ¿verdad? Y en ocasiones menospreciamos nuestros procesos. ¿Por qué? Porque la influencia del sistema que hoy por hoy tenemos es que todo tiene que ser con el chasquido de los dedos. Todo tiene que ser para hoy. Lo de ayer ya no me vale. Y menospreciamos los procesos. Y aquí hay un llamado que nos hace Dios con respecto al pueblo de Israel. Se empezaron a quejar porque estaban en medio del proceso, en medio de la ruta a la cual les llevaba a su destino, menospreciando ese proceso. Por lo tanto, hermano, hermana, no sé si estás en un desierto, como te decía antes, o si estás siendo procesada en un ámbito en tu vida ahora mismo, pero no menosprecies los procesos. El apóstol Pablo nos enseña a confiar en los procesos. Él dice lo siguiente en la carta de Corintios, 2 Corintios 12, 7 al 9, dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien hablar de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Ahora, ¿sabes? Este texto nos revela una cosa. El apóstol Pablo estaba siendo atormentado. Había algo que no sabemos bien qué, ¿vale? Que constantemente le pedía al Señor, quítamelo, por favor. No sabemos si era una enfermedad, una debilidad espiritual, algo que le estaba ocasionando dolor. Pero él le decía, Señor, quítamelo, ¿vale? Pero el Señor le decía, no, no te lo voy a quitar, no lo voy a hacer, porque lo que te basta es mi gracia. Porque cuando tú eres débil,
pues entonces realmente es porque eres fuerte, porque yo me voy a glorificar en tu vida. Por lo tanto, en el proceso que tuvo que atravesar Pablo con respecto a su circunstancia puntual, Dios le dice, no me pidas que te lo quite, yo me voy a glorificar en ese proceso. ¿Y sabes quién era Pablo, por cierto? Pablo era brutal, pero bueno, eso te lo diré más adelante. Otra de las cosas que nos ocurre en los procesos, ¿sabes qué es? Algo maravilloso, y es que Dios nos acompaña en los procesos. No nos deja solos. Lo hizo con Pablo, lo hizo con el pueblo de Israel, lo hace contigo hoy. Lo que pasa es que en ocasiones no somos capaces de darnos cuenta de que Dios está en medio de nuestros procesos. Ahora estamos viviendo probablemente una crisis bastante importante en nuestro ámbito, ¿verdad? Yo no te quiero preguntar cómo estás haciendo para llegar a fin de mes con la compra de supermercados, básicamente, porque todo ha subido de precio, ¿no? Y es un proceso que como sociedad estamos viviendo. Pero como creyentes, como cristianos, tenemos que darnos cuenta que Dios está en medio nuestro, en medio de nuestros procesos. Porque si te hiciera la pregunta, seguramente me responderías muy fácil. ¿Te ha faltado algo este mes? No, ¿verdad? Porque Dios sigue siendo fiel entonces, ¿verdad? Así que, hermanos, Dios no abandonó al pueblo de Israel. Y una de mis historias favoritas de la Biblia, después de la de Jesús, obviamente, es la de José. ¿Sabéis? El tipo, José, sí que pasó por procesos muy difíciles, ¿verdad? Desde el principio, desde que estuvo con sus hermanos, luego estuvo de esclavo, fue vendido a Potifar, luego de Potifar fue vendido pasó a la cárcel, de la cárcel estuvo un proceso también en la cárcel, luego fue delante del faraón, luego fue el segundo del faraón, procesos constantemente. Y la pregunta es, ¿acaso Dios no estuvo en los procesos de José? Pero ¿sabes lo que hizo José? Confiar en Dios, en todo momento. Podríamos decir que José aplicó lo que el escritor de Eclesiastés nos dijo, hay un tiempo para todo. Cada etapa es diferente. Por eso la pregunta es, ¿qué etapa de la vida ahora mismo estás viviendo? Y no puedes vivir una etapa cuando realmente estás en otra. Como lo que te decía antes, yo no puedo vivir en mi etapa de noviazgo cuando ahora ya soy un hombre casado. Y antes, por ejemplo, con Dávila éramos solamente 2, pero dentro de poco vamos a ser 3. Bueno, ya se está notando además. Son etapas diferentes. Y vaya que José fue sabio, aplicando, confiando en Dios, caminando lo que había para hacer. El tipo lo hacía, porque sabía que Dios estaba, o mejor dicho, porque confiaba en el Dios de los procesos. Entendió su etapa, entendió el momento y sobre todo darnos cuenta que Dios nos acompaña. No sé en qué proceso te encuentras hoy, pero no lo menosprecies y date el tiempo para entenderlo, para asumirlo, para caminar sabiendo que Dios está al control de todo. Lo tercero, enfócate. Hermano, hermana, necesitamos enfocarnos. ¿Sabes por qué? Bueno, Rick Warren es un pastor allí en Estados Unidos muy reconocido y él escribió un libro llamado Una vida con propósito. No sé si lo habéis escuchado, seguramente sí. Hace unos años estuvimos estudiándolo como iglesia, ¿verdad? Aquí. Él en su libro, Una vida con propósito, él habla acerca de... Hay un capítulo muy bueno que te recomiendo que lo leas. Él habla acerca del poder de una vida enfocada. Es brutal. ¿Y sabes como ejemplo a quién pone? A Jesús, obviamente. O sea, tipo más enfocado como Jesús no hubo. Pero segundo, ¿sabes a quién pone? Al apóstol Pablo. Claro, yo me preguntaba, ¿por qué ponía al apóstol Pablo como una persona tan enfocada? De Pablo que vimos las pelis hace una semana, ¿verdad? Si no me recuerdo mal. Bueno, habla acerca de una vida enfocada en cuanto a conocer su propósito y entender también el proceso donde se encuentra. Por ejemplo, Pablo, el tipo fundó iglesias prácticamente en media Europa, él solo, con acompañantes distintos, Silas, Bernabé, Tito, Timoteo, en fin, con sus colaboradores. Pero el tipo solo fundó iglesias casi en la mitad de Europa, fíjate,
prácticamente él solo, evangelizando media Europa. El Nuevo Testamento, el 40% del Nuevo Testamento, ¿sabes por quién está escrito? Por Pablo. La teología, la doctrina que hoy nosotros podemos aplicar para diferentes asuntos de la vida cotidiana del creyente, ¿sabes por quién está escrito? Por Pablo. ¿Qué nos dice esto entonces? Que el poder de una vida enfocada es aquella que conoce, que entiende su propósito, que entiende su proceso y avanza confiando en Dios, sabiendo que Él acompaña a encontrar justamente aquello que Dios tiene para su vida. Y vaya que Pablo lo hizo. Vaya que el apóstol Pablo lo hizo. Por eso, este es un llamado a darnos cuenta, justamente a caminar, a examinar, a reflexionar con respecto a dónde, qué estamos persiguiendo, qué estamos caminando, qué queremos alcanzar, qué quieres lograr de alguna u otra manera. ¿Vale? Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 22 al 32, nos narra de una historia maravillosa, preciosa. Te la voy a leer, ¿vale? Dice lo siguiente. Esto es hablando de Pablo y Silas, ¿vale? Dice lo siguiente. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios. Y otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte en la cárcel que se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado, pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, todos estamos aquí». El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego lo sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?» «Cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos», le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Quiero hacer una comparación, aunque las comparaciones son muy buenas, entre lo que había vivido el pueblo de Israel en Números a lo que estaban viviendo Pablo y Silas. El texto nos dice que Pablo y Silas habían sido golpeados, habían sido humillados, habían sido llevados a la cárcel, ¿vale? Y nos lo dice de una manera muy brutal porque habían sido llevados hasta la cárcel básicamente por predicar el Evangelio, no por otro motivo, ¿vale? Y el texto nos dice de que ellos, en mi mente, ¿vale? Si yo estoy haciendo la obra de Dios, si yo estoy predicando a las personas, llevando una buena noticia, ¿vale? El Evangelio, que a mí me meten a la cárcel, perdonar mi carnalidad, ¿vale? Pero lo que menos voy a querer es adorar a Dios, ¿vale? Probablemente, no sé, igual Dios me ilumina. Pablo podría haberse quejado o no. Pablo podría haber maldecido y decirme: Señor, ¿por qué me has traído aquí? Encima que estoy cumpliendo tu palabra, encima que tú me has llamado. O sea, esta gente es cerrada, no quiere escuchar, no quiere aprender, no quiere conocerte. Señor, elimínalos ya, mándalos al infierno. Pero ¿sabes lo que hace Pablo? Convierte la queja en adoración. Y nos da una cátedra brutal, magistral, de lo que realmente es confiar en Dios. Confiar en los procesos. Darnos cuenta que detrás del desierto hay un propósito. Y que una vida enfocada es capaz de influenciar a muchas personas. Por eso te digo, y a ti también. Y esto es lo que hablaba con el Señor esta semana.
En ocasiones, las crisis, estamos sumidos en crisis todos, sociales, personales probablemente. Si tuviéramos aquí que hablar, un círculo aquí para hablar, cada uno de nosotros podría contar muchas cosas. Y está bien, es bueno eso, también que podamos orar por esas crisis también. A nivel social, de hecho, no sé si veis las noticias, pero lo que hay es cada vez más terrorífico. De hecho, hace poco, creo que esta semana, unos jovencitos violaron a una niña en un supermercado a la luz del día. O sea, estamos viviendo en tiempos trágicos, no lo siguiente. ¿De acuerdo? También. Fíjate, de verdad, es brutal. O sea, estamos viviendo realmente en tiempos muy convulsos, muy tremendos, ¿verdad? Y ¿sabéis una cosa? Eso me hace recordar muchas veces y me hace reafirmar en que tenemos una misión que cumplir. Que tenemos una misión que cumplir, ¿verdad? Así que yo no sé en qué etapa de la vida hoy te encuentras, ¿vale? Yo no sé si es que te encuentras en un desierto, pero la Biblia, o este ejemplo, nos muestra de que cuando convertimos la queja en adoración, cosas hermosas pueden llegar a suceder. Cosas preciosas. ¿Sabéis lo que ocurrió cuando Pablo y Silas empezaron a adorar? El templo empezó a temblar, la cárcel se abrió, los otros presos empezaron a salir y cuando el carcelero estaba a punto de matarse y quitarse la vida, porque claro, era su vida contra la de ellos, es decir, él tenía que responder por la vida de sus presos y si sus presos no estaban, su vida iba a ser ejecutada también. Él prefirió quitarse la vida y Pablo dice, ¡hey, detente! Y al instante el carcelero dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Testimonio. Testimonio. Nadamos a contracorriente. Nadamos a contracorriente. Y ahí es donde tenemos que mostrar al Señor, a Jesús. Reconociendo que Él es dueño de absolutamente todo. ¿Sabes lo que nos llama a Dios? A adorarle.